Listo, me confirman si están viendo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Perfecto, No, perfecto. entonces, bueno, yo antes que nada quisiera como escucharlos, ¿qué creen ustedes que es la programación orientada a objetos? Lo que se les venga. Porque, o sea, no me parece que sea yo aquí a hablar todo el rato y cierto, nomás. Y que quiero escucharlos también. Pues, ¿qué significa para ustedes eso? Lo que sea, no importa. ¿Qué creen que es este paradigma de la programación orientada a objetos? Que antes que empezar a echar código y 10.000 ejercicios, si no tenemos claro qué es eso a lo que nos enfrentamos, pues probablemente no sabremos a profundidad lo que estamos haciendo, porque pues, yo siempre creo que usted le puede enseñar a una anciana de 70 años a programar, a hacerle el SISO al system.out.print o lo que sea, y tranquilamente lo puedo aprender, pero pues, ¿será que realmente sabe qué es lo que está pasando por debajo? Entonces quisiera escucharlos, qué creen que significa la programación orientada a objetos. Brian, Sí, yo el otro día hablando con un amigo, él me dijo que era como trabajar con cajas, que cada caja era como que la clase y que habían cajas dentro de cajas, entonces era más fácil trabajar así, como que cada objeto se podía meter o se podía relacionar con otro objeto. bien, bien, bien. Bien, sí, me gusta esa analogía también por el hecho de que en la programación orientada a objetos uno reutiliza código, ¿cierto? No tiene que volver a copiar el mismo código para crear un objeto, sino que con una simple línea sale, ¿cierto? Bien, gracias. ¿Alguien más? Lo que sea, asiste mal. De todo, o sea, yo acá me voy a equivocar probablemente, ¿cierto? Entonces ya que aprendemos todos. ¿Alguien más tiene qué cree que es la programación orientada a objetos? O qué se le viene a la mente, ¿cierto? Uno a veces no tiene que tener la definición de Wikipedia en la mente, sino como tener un concepto relacionado y ya, eso suelta solo. Bueno, entonces, eh, antes de explicar pues lo que yo creo pues que es la programación orientada a objetos, ¿cierto? Quisiera saber, quisiera preguntarle a ustedes, bueno, el título de la presentación se llama Pensando en la programación orientada a objetos, y la presentación no es más que todo, y creo yo, en mi arrogancia, que es muy valiosa, no es tanto tirar código. Yo creo que el código es el 10% del tiempo de lo que uno hace. Yo creo que lo más importante es, primero, esa capacidad de abstracción, ese pensamiento que uno tiene a la hora de solucionar un problema, ¿cierto? Y lo segundo y último es el código. Pero entonces, primero, pensando en cómo piensan una computadora, pensando en cómo piensa este paradigma, cómo piensan o cómo funciona este paradigma de la programación. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿qué pasa por la mente de esa persona que está cruzando la calle? Y eso es muy bacano. Y voy a tirar datos frikis de películas como Matrix. Ustedes cuando van a una calle, ustedes lo primero que miran es, si están en Colombia, lo primero que miran es a la izquierda y a la derecha, así sea el carril en una sola dirección. ¿Por qué? Porque si viene un carro a la izquierda o a la derecha, ¿cierto? Ustedes no pueden cruzar. Entonces, esta persona eh, internamente tuvo que haber hecho un condicional, ¿cierto? Ah, sí, carro está pasando, no cruzo, o cruzo rápido, o etcétera. Si no hay carros, cruzo. Entonces miren que nosotros diariamente en nuestras vidas somos como programas, ¿cierto? Condicionales, sí. Pasa esto, hago esto, sí, pasa eso, hago eso. Incluso nuestro propio cuerpo, cuando se enferma, el cuerpo, sí, estoy enfermo, eh, libero sustancias que me ayudan a aliviarme. Sí, estoy feliz, genero una hormona. eh,
dopamina, que se llama dopamina, ¿cierto? Que es la hormona del placer, de la felicidad, etcétera. Entonces, miren cómo nosotros mismos somos un programa eh, de computación, ¿cierto? Yo creo que, por ejemplo, la película Matrix no se equivoca mucho cuando habla del arquitecto, cuando Neo está buscando el cerrajero, esto es muy friki, pero cuando Neo está buscando el cerrajero para que le dé las llaves para ir a hablar con el arquitecto de la Matrix, ¿cierto? Pienso yo que en algún momento Dios tuvo que haber sido programación y nosotros es programa, ¿cierto? Entonces, miren que nosotros diariamente somos eh, y nos comportamos como programas. Ustedes y yo estamos sentados aquí, ¿por qué? ¿Cierto? Sí, no voy a clases y aprendo, o sí, no estudio, pasa esto. O también no solo condicionales, también podemos ciclos, ¿cierto? Ir a estudiar todos los días, un ciclo for i igual a cero en un día, estudio, en el día 2 estudio, en el día 3 estudio, y dentro de cada día van pasando cosas. Entonces, la idea mía es hacerles ver que tratemos de pensar como piensan o como o nuestras actividades de vida diaria, ¿cierto? Por ejemplo, y es qué pasa por la mente de estas otras personas, ¿cierto? De que están estudiando. Sí, sí, contesto mal todas las materias y pierdo la materia 3 veces, pues paila, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa pensando con la programación orientada a objetos, ¿cierto? Nosotros ten- cuando veamos a algo, a alguien pensar, ve, esto, yo cómo lo representaría en código, ¿cierto? No tanto el private, el int, el integer, no, 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 eso no, sino, por ejemplo, yo, cuando ustedes se paren de la mesa, de la silla donde están o donde sea, ustedes ver, por ejemplo, a su madre, a su pareja, etcétera, y decir, yo como modelo, eso va a sonar raro, pero yo como modelo esta persona, esto en programación A, creo un molde que se llame persona, le agrego esos atributos y voy pensando en los atributos que tiene esa persona mía que está enfrente. O por ejemplo, cuando yo voy caminando, voy identificando cómo puedo modelar este, esta cosa que yo estoy viendo mediante la programación orientada a objetos, ¿cierto? ¿Cómo puedo crear esta clase? Cuando yo voy a una máquina de refrescos e inserto una moneda, yo cómo puedo esa máquina de refrescos, ¿cierto? La modelo como una clase, tiene unos atributos y voy pensando, por ejemplo, en los atributos, perdón, en los atributos que tiene una persona. Por ejemplo, una persona tiene una estatura, tiene un peso, tiene unos ojos, etcétera. Excuse me. Entonces, más que código, más que todo eso, yo creo que lo importante es identificar en nuestras situaciones de la vida diaria qué podemos identificar qué y modelar eso internamente nosotros con la programación orientada a objetos. ¿Cómo podemos modelar esto es una clase? Esto tiene unos métodos, esto tiene unos atributos, esto tiene esto y esto. Eso es para mí fundamental, ¿cierto? Uno aprender a identificar esas situaciones diarias de la vida que yo creo, pues yo quiero que lo más importante cuando termine esta clase o cuando se vea la graduación es que traten de empezar a identificar esos elementos que nosotros vemos en clase y lo que aprendemos, no solamente en clase, en la vida real, ¿cierto? Que, por ejemplo, cuando nosotros veamos, cuando vayamos al trabajo o cuando vayamos a una cosa, cómo yo empiezo a generar esos pensamientos esto podría ser una clase, esto es un atributo, esto es un método, eso podría ser un entero, esto podría ser no, pero acá yo devuelvo un boolean, acá yo puedo, entonces, y eso es un consejo para muchos años que nos quedan programando y es identificar lo que nosotros aprendamos en nuestras situaciones de la vida diaria, que yo quiero que cuando nos paremos de aquí empecemos a identificar esos elementos que vemos diariamente y cómo los relacionamos con la programación, ¿cierto? Entonces, la programación en objetos es para mí una filosofía de programación, ¿cierto? Una filosofía como varias, la filosofía de la programación funcional, la programación imperativa, que es la que nosotros vimos durante los dos primeros parciales, o la programación estructurada, que es línea por línea, ¿cierto?
tú ordenándole de manera imperativa al, al programa. En cambio, hay otra filosofía que es la funcional, que son funciones que reciben funciones, que estas funciones son anónimas, que no requieren de una clase en específico. Entonces, y también está la filosofía, que es como, a ver, yo no soy el berraco, pues, como para definir un concepto de filosofía, pero yo creo que todos entendemos bien a qué me refiero con filosofía, conjunto de ideas, pensamientos, etcétera, que tienen cierta característica en común. Entonces, y eso es la programación orientada a objetos. Programar todo lo que nosotros vemos en nuestra vida diaria, a objetos, ¿cierto? Objetos. Ve, clase persona, objeto mamá, objeto papá, objeto novia, objeto novio, objeto hermano. Clase trabajo, objeto, clase trabajo, objeto plomero, objeto ingeniero civil, objeto ingeniero estructural, etcétera. Entonces, para mí eso es lo más importante, identificar en nuestra vida diaria eso, lo que nosotros aprendamos. Entonces, si hagamos un ejercicio, que está la parte menos interesante. Entonces, no, vámonos para el Eclipse IDE, creemos un proyecto. Bueno, yo trabajo con Eclipse, muchachos, yo no trabajo con NetBeans, pero igual ustedes saben que no hay inconveniente, ¿cierto? Entonces, llamémoslo esto, por ejemplo, ejercicio en clase, ejercicio PO. Eso PO es las iniciales de programación orientada a objetos. Si alguien tiene alguna duda, simplemente levante la mano y ya, ¿cierto? Bueno, entonces, vamos a crear primero un paquete inicial. Ah, bueno, listo. Entonces, qué pena. El ejercicio, qué pena. El ejercicio consiste en diseñe un programa para administrar un vecindario de casas. Cada casa tiene varias habitaciones y se pueden realizar diferentes operaciones en ellas. Debes utilizar una programación orientada a objeto para modelar este sistema. Entonces, yo quisiera, y hagámoslo en Paint, yo quisiera saber qué creen ustedes que podría ser una clase aquí, en este ejercicio. ¿Qué creen ustedes que podrían ser una clase en este ejercicio de aquí? La casa. Eso, bien, la casa. Excelente. ¿Qué más? Podría ser una clase. Habitaciones. Vecindario. Eso, Vecindario, ¿no? también vecindario. Bien. ¿Y qué podría ser un atributo de una casa? La, Color. El, la col- puerta. el color, sí, la puerta, ¿cierto? Entonces, bien, y un método, método es una función, pero simplemente se le llama método porque es una función de una clase, eso es lo mismo. Pero entonces, ¿qué sería el método de una casa, por ejemplo? Que se puede modificar. Sí, se puede modificar la casa, Una los interiores. habitación Ujú. se puede modificar, se puede limpiar. Bien, bien, eso. Y otro método de alguna casa, habitación, etcétera. Yo creo que se pueden abrir la puerta, las ventanas o Bien, cerrarlas. O sea, bien, cualquier entonces, característica que se le pueda hacer a una casa. eso, un atributo es eso, como con su palabra lo define en español, es como, como una característica intrínseca eh, de la clase o molde que queremos nosotros hacer esto. A mí cuando yo empecé a aprender la programación orientada a objetos, a mí me gustaba ver las clases como moldes y los objetos como panes, ¿cierto? Siempre pensando en panes. ¿Ah? Y la clase molde, ¿cierto? Tiene unos atributos, ¿cierto? Que es, por ejemplo, que el molde sea grande, alto, que el molde sea metálico, de cobre, obviamente cobre no va a ser, ¿cierto? Que el molde sea de esto, etcétera. Entonces,
a mí me gustaba pensarlo así. Y métodos, ¿qué puedo yo hacer eso? Pues yo puedo cocinar, pues cocer, o sea, pues meter en el horno, pues, y que el pan se cosa ahí, método como contenedor, etcétera. Entonces sí es eso, va. Vea que aquí, por ejemplo, nosotros, y sin tirar una línea de código, ya, bueno, allá hay una clase que es casa, hay una clase que es habitación, hay, hay una clase que es vecindario, ¿cierto? Ahí tiene, cada uno tiene unos atributos, color, etcétera. Eso es para mí lo más importante y lo que se tiene que aprender a identificar de primero, ¿cierto? Identificar lo que yo veo con mis ojos, qué atributos tiene, qué características tiene, qué restricciones puede tener. Es decir, que una casa que sea para máximo 10 habitaciones no le vaya a agregar 11, etcétera. Entonces, eso ya hace parte de la lógica, ¿cierto? Pero inicialmente eso, identificar qué son clases y qué son atributos. Por ejemplo, en el parcial, ¿qué hubiera sido fácilmente una clase? Un producto que está en el stock, ¿cierto? En el inventario. Eso posiblemente puede haber sido una clase, ¿cierto? Y ya ese producto tiene unos atributos que es precio unitario, eh, unidades existentes, unidades vendidas, etcétera, ¿cierto? Entonces, de esa manera, pues, identificar eso se hace bastante bacano. Entonces, no, empecemos. Ya dijimos que vamos a hacer una clase con casa, con vecindad, y con habitaciones, y ahí nos vamos viendo qué hacemos. Entonces, lo primero, generamos una clase del paquete PO, de programación de objetos, y llamémoslo casa, ¿cierto? Vea, si me equivoco acá, me ayudan o buscamos ChatGPT. Bueno, pues entonces, ¿qué atributos tiene una casa? Bueno, antes que nada, yo quisiera, antes de empezar a tirar, ¿qué significa public? ¿Cierto? ¿O qué significa private? ¿O qué significa todos esos modificadores de acceso? Empecemos a entender cada una de estas cositas, ¿cierto? Que no sea como que "Uy, me salió, ¿cierto? Que eso es más fácil si lo preguntamos a ChatGPT y lo hace mejor que nosotros. ¿Qué es este public? ¿Alguien sabe este modificador de acceso? Yo creo que es como que se puede acceder a ella desde todos los puntos, métodos. Bien, esto public significa, y ya les voy a mostrar una tabla para que se la queden. Public significa, tal como dice el compañero, que esta clase puede ser accedida desde cualquier parte de nuestro proyecto, en este caso nuestro proyecto de ejercicio PO, ¿cierto? Entonces, y les voy a mostrar esta tableta de acá. Eso es, en la programación orientada a objeto, creo que hay cuatro pilares. Y entre esos cuatro pilares, y eso lo preguntan mucho en las entrevistas, que dígame, pues que siempre, o sea, si usted se vaya a ir por cualquier otra rama, le preguntan los cuatro pilares de la programación orientada a objetos, y le van a decir que Java, que como, pues, o sea, si es muy específica, sí, claramente, ¿cierto? Pero, pero por lo general siempre preguntan, ¿qué es encapsulamiento? Y eso es uno de los cuatro pilares de la programación. ¿Verdad? La programación orientada a objetos tiene cuatro pilares, que es el encapsulamiento, que es lo que voy a explicar, ¿cierto? El polimorfismo, que no me voy a meter en eso, ¿cierto? Lo que es la abstracción, que es toda la cháchara que expliqué al principio, que es esa capacidad de nosotros transformar, ¿cierto? De obtener la información esencial de entidades como casa, persona, etcétera, y representar eso mediante código. Eso es la abstracción. Y cuarto, no sé si dije herencia, ¿cierto? No recuerdo. Pero entonces, bueno, esos son los cuatro. Y uno de los cuatro pilares es el encapsulamiento. Mire que acá tenemos un modificador de acceso public y dice, se puede hacer desde la misma clase o una clase anidada, sí. Clase en el mismo paquete, sí. Clase que hereda otro paquete, sí. Clase que no hereda otro paquete, sí. O sea, se puede hacer desde cualquier parte del código, ¿cierto? Private significa, y ya vamos a hacer los atributos. Misma clase o anidada, sí. O sea, sí, digan, por ejemplo, un atributo sería private string país, que pertenezca a un país, ¿cierto?
ese es un atributo. Entonces, private s- significa que puede acceder desde la misma clase. O sea, puede ser acceder desde la misma clase, sí. Pero mire que ya no puede volver a ser accedida desde ninguna parte del código. Es decir, que si yo vengo y creo una clase acá, voy a ponerle el vendedor o el administrador de las viviendas. Y vengo y digo, bueno, voy a crear un objeto. Ahorita explico mejor esto, pero solo es como para mostrarles el concepto de encapsulamiento. Y vengo C1 y le doy punto. Miren que no me aparece, y ya también les voy a explicar qué significan estos métodos. No me aparece nada, ¿cierto? Miren que no me aparece el atributo. ¿Por qué? Porque es que este atributo solo puede ser accedido desde aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue eso? Entonces, tenemos que ya vimos private, public, default, ¿cierto? Default, ¿qué significa? Que es cuando no ponemos nada, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, hay que, eso es concepto de default, es decir, que por default, por defecto, ¿cierto? No, no ponemos ningún modificador. ¿Qué significa eso? Que puede acceder desde la misma, se puede acceder a esa clase o a lo que definamos como default desde aquí mismo. Sí, sí se puede. Se puede acceder desde una clase, desde otro paquete, sí, pero no se puede acceder de otro paquete que hereda con no hereda. Y protected es ya esto que saca, para no alargar más la cosa, que no me está quedando como suficiente tiempo. Entonces, eso nos referimos como modificadores de acceso, ¿cierto? Entender que lo que va acá, class, es una palabra reservada en Java que se utiliza para definir una clase. Y casa es y casa es el nombre que nosotros le damos a eso. Entonces, pues que nosotros le damos a lo que queremos definir como entidad o que queremos definir como clase. Por convención, se pone siempre la primera, y por buenas prácticas, se pone siempre la primera en mayúscula, ¿cierto? Y en singular, ¿ok? Sí, yo creo que tal vez voy un poco lento, pero me gusta explicar cómo de dónde sale cada cosita. Y el paquete, package, es el paquete donde pertenece, que es el paquete PO, ¿cierto? Entonces, bueno, ya vimos lo que son los modificadores de acceso. Entonces vamos a crear, yo acá tengo unos atributos. Entonces, por ejemplo, private y les voy a hacer una pregunta antes de que sigamos con otros atributos. Por qué se definen como private y por qué no podemos nosotros poner acá como public? Y salió, ¿cierto? ¿Y por qué para no evitar protected? que, para evitar que otras clases eh, modifiquen los atributos. Bien, bien, eso es para que no se pueda. Ahorita cuando veamos lo de los getters y setters, yo no entendía, o sea, les voy a comentar algo. O sea, por ejemplo, lo que se hace y lo que nos dicen es esa, no, que para que no se pueda acceder desde otras partes y nosotros, y que por buenas, además de lo que dijo compañero, que es cierto, y que por buenas prácticas accediéramos a ellos mediante getters y setters. Y yo era como que, pues. Pues no sé, o sea, yo decía, bueno, pues eso no es lo mismo yo venir y decir acá, get país, esto no es lo mismo a yo simplemente venir y, y poner esto como public y ya. Yo pensaba eso, pero pues esto no es lo mismo que eso, C1.país. En la ignorancia, pues uno piensa eso, ¿cierto? Porque al fin y al cabo están cumpliendo exactamente lo mismo, te están retornando a vos un valor y que vos vas a imprimir y ya. Pero entonces, como lo vamos a ver ahorita en los guedes y setters, aparte de lo que dijo el compañero que es cierto, también se hace la finalidad. Primero es una buena práctica, y no solo porque sea buena práctica, sino también porque nosotros, al declarar los atributos privados y que se accedan mediante métodos, aquí un abrebocas, podemos asegurar que solo esos atributos de esa clase, si se acceden mediante los que llamamos guedes y setters, cumplan con lo que nosotros queremos que cumplan, que haya una integridad en los datos, que haya una concordancia en los datos. Es decir,
que yo aquí tranquilamente puedo poner una expresión regular, que ahorita lo vamos a ver qué es, o yo aquí en país puedo decir, puedo definir un array de países, voy a hacer algo así bien cutre, y países válidos, y voy a poner, por ejemplo, a Venezuela, a Colombia, etcétera, ¿cierto? Con algo es. Entonces, es para validar precisamente eso, para que si, por ejemplo, nosotros queremos agregar un país o modificar un país, que los países que la persona vaya a modificar pasen por un filtro. Esa es la palabra, filtro, filtro, ¿cierto? Que haya una integridad, que haya una integridad en los datos, que haya una concordancia en los datos, que la persona no simplemente venga acá y ponga, no, país igual a, eh, qué sé yo, Italia, ¿cierto? Que no, que la persona no vaya y haga esto, ¿cierto? Porque si nosotros ponemos acá public, ¿cierto? Se puede, ¿cierto? Entonces, ¿y aquí qué filtro le estamos pasando a la persona? No, pues la persona simplemente pone tal y ya se fue. En cambio, al utilizar los getters y setters, podemos nosotros asegurar esa eh, integridad en los datos, ¿cierto? Que, es decir, que lo que nosotros o el usuario vaya a poner de verdad sea algo lógico, algo concordante, no que simplemente venga acá y ponga no, país igual a Italia, país igual a Holanda, etcétera. Entonces, para eso son los guedes y seres, ¿cierto? No es porque por allá unos huevones dijeron, no, pongámosle a esos maricas a que pongan private siempre, sino que los atributos de una clase sean accedidos mediante métodos y esos métodos sirvan, por así decirlo, como un filtro a lo que nosotros queremos. Entonces, por eso lo ponemos private. Entonces, digamos, ahorita vemos más a profundidad eso, pero eso es como la razón de por qué se pone private. ¿Entendieron? ¿O hay alguna duda? Oye, Todo claro, Pedro. Entonces, bueno, aquí vemos algo bastante curioso. Bueno, sigamos haciendo los, los atributos. ¿Cierto? Private, string, ciudad, private, string, nomenclatura. Miren que los atributos también se ponen, es una buena práctica que poner siempre los atributos en minúscula. Y si hay que aumentar, se utiliza algo que llama el camel case. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, país. Si, por ejemplo, yo no quisiera poner no, país, sino nombre país. Entonces, miren que el primero en minúscula y el segundo en mayúscula. Entonces, listo. Entonces, bueno, país, ¿qué más tenemos? Y vamos a crear, como ustedes dieron, las habitaciones. Entonces, creemos acá un array de habitaciones. Es mejor hacerlo para mí con una release o otra estructura de datos, pero vamos a basar solo en lo que hemos visto en clase, ¿cierto? Entonces, voy a poner acá habitaciones. Hay que crear esta clase, pues simplemente acá que nos ayude esto a crearla. ¿Y qué atributos podría tener la habitación, cierto? Entonces, ya que tengo uno que, para no demorarnos mucho, que ya, ok, es, string nombre que tengan, por ejemplo, living, uy, sala, cocina y demás, ¿cierto? Entonces, bueno, ya creamos esto, creamos una habitación. Entonces, acá ya no nos debería aparecer error. Pongamos esto para calmar, quitemos esto. Ok, listo. Entonces, nosotros tenemos, hay que crear un constructor. Un constructor va, imaginen constructor, literal, lo que es un constructor, ¿cierto? O sea, una persona que, venga, yo miro esta cámara, está, una persona que construye, ¿cierto? Imagínense cualquier pelagato con casco blanco, pues por ahí. Entonces, vamos a crear un método. Un constructor. El constructor siempre no, bueno. Lo declaramos de tipo público. Ustedes saben que es un constructor cuando no retorna nada primero y lo segundo es que tiene el mismo nombre de la clase. Es public casa. Pero para mayor facilidad, basémonos en los generadores de código acá. Ya les voy a explicar esto. Entonces, acá tenemos el constructor de una casa en el que el constructor va a recibir
país, va a recibir ciudad, nomenclatura y va a recibir un conjunto de habitaciones, ¿cierto? Antes que nada, en Java, y esto es de entrevista, lo voy a explicar, esto es, o sea, lo que puse acá, hasta puse Garbage Collect, como para que también vayamos viendo cosas avanzadas, diría yo, de Java, ¿cierto? En Java existen tres tipos de constructores. Los que son por default, los que no tienen argumento y los que tienen parámetros. En Java, y eso, por ejemplo, a mí me la hicieron, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre overloading y overriding, ¿cierto? El overloading o sobrecarga es un concepto en Java que es el sobrecarga de función, la sobrecarga de funciones, y es que vos puedes tener cuantos constructores como querrás, siempre y cuando esos constructores tengan distintos parámetros, por así decirlo. Es decir, miremos el primer constructor, default, ¿cierto? O sea, sobrecargas, hay varios métodos o hay varios métodos o hay varios constructores que, pues, que son el mismo, pero que hacen diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, ustedes no vieron que yo no había creado acá un constructor. Miremos el default. Mire, voy a borrar este. Bueno, lo voy a comentar mejor. Y miren, aquí no hay constructor en casa, ¿cierto? Miren que no hay. Pero si yo vengo acá en la clase main y me deja crear un objeto, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, es como si hubiera un constructor por defecto, porque eso lo último es la creación de un objeto, no, es la referencia en espacio y memoria para ya empezar a crear el objeto, ¿cierto? Entonces, miren que eso es lo que se refiere con el constructor por default, es decir, que la Java Virtual Machine, que el JVM, lo que hace es generar ese constructor por defecto sin ningún tipo de parámetros. Entonces, es por eso es que nosotros podemos acá poner en administrador esto. El otro tipo de constructor es el que no tiene argumentos, es decir, el que nosotros venimos aquí y literal ponemos esto. Public, casa, no tiene nada. Ese es el constructor sin argumentos. Y el parametrizado es este que vemos aquí. Mire que ya hay tres tipos de constructores. Se pueden tener varios constructores y por el concepto de sobrecarga de funciones. Entonces, les comentemos esto. Entonces, ya vemos lo que es el overloading. Entonces, sigamos. Y vemos acá algo muy interesante. A ver, en administrador, si nosotros, por ejemplo, le ponemos C1 punto, y ustedes me dirán, pero tan raro, ahí aparece que fueran como unos métodos, ¿cierto? Porque son métodos, no porque están verdecitos. Ahí hay unos métodos que devuelven unas cosas, pero muy raro, porque hay unos métodos, si yo no he creado ningún método, yo tengo solo son atributos, ¿cierto? Lo que pasa es que en Java, todo, pues, bueno, que yo sepa, todo no es un objeto, pero lo que son las clases provienen de la clase padre, que es la clase object, ¿cierto? Esa es la clase padre en Java. Es decir, que cuando nosotros creamos una clase, o la clase que creamos, del modificador que creamos, ella por debajo, aunque no lo veamos, está heredando de la clase object, que es la clase padre. Y esa clase object tiene unos métodos por default, ¿cierto? Unos métodos por, por defecto, ¿cierto? Por eso es que nosotros, cuando nosotros damos clic aquí, vemos esto. Mire que pertenecen a la clase object, ¿cierto? Devuelven que devuelven vacío, que etcétera. Por ejemplo, ese notify, eso es del garbage collector, que uno le da la oportunidad al objeto de eliminarse antes de que venga y lo eliminen. Es para el multiple threading, bueno, eso ya es de paralelismo. Convertir este string ya lo vamos a ver, que espere un hilo. Bueno, ya eso es de concurrencia. Pero entonces, por eso es que aparecen estos métodos. Porque ustedes dirán, si yo no tengo nada, ¿por qué me aparece? Bueno, vamos un poquito más rápido porque me mordió el marrano. Entonces, tengo este constructor, ¿cierto? Voy a crear unos métodos, voy a crear lo que son los getters y setters, ¿cierto? A ver.
rápidamente por aquí. ¿Qué decís? Ok. Tenemos estos get headers, ya podemos acceder desde cualquier parte del código, desde parte del código a lo que nosotros queramos. Entonces, aquí vamos lo que yo decía. Si, por ejemplo, yo quiero poner a país, no sé, como Italia, ¿sí? Bueno, aquí ya hay que agregar el constructor, pues hay que agregar esto que es país, te agreguemos unos cuantos ahí, Colombia, ciudad, y las habitaciones, pues pongamos de 10 habitaciones, inicialicémoslo en 10 habitaciones. A ver qué pasó acá. Griega constructor, string, me faltó alguno, ¿no? Algún ciudad, nomenclatura, allá, no había guardado. Entonces, mire, y ya vamos para la función que es el set. Entonces, aquí en país, cuando nosotros queremos setear el país, estamos en este. Mire que nosotros acá estamos pasándole lo que el usuario nos dé, sin importar si esté bien o no. Entonces, hay algo para que lo anoten y lo quieran estudiar, que se llama regular expressions, ¿cierto? Que es como expresiones regulares, que básicamente es esto, lo vamos a acá. Eh, entonces, esto es como lo que nosotros metamos o que pongamos tiene que cumplir con esto. No me voy a entrar a detalle acá, qué significa eso, pero básicamente que recibe mayúsculas, que recibe minúsculas, que recibe varios, por ejemplo, Colombia y islas de fuerte, lo que sea. O sea, recibe espacios, pues. Y esto es una manera más profesional de validar que lo que nosotros estemos poniendo, que no vaya a ser un número, que no vaya a ser otra cosa, que no vamos a poner, por ejemplo, en, aquí en país, por ejemplo, 1, 2, 3. Eso es válido, ¿cierto? Si nosotros lo damos como lo hubiéramos puesto, válido totalmente. Es un string normal. Lo que pasa es que no es válido en el sentido lógico. Entonces vean la importancia de los setters y los getters. No es porque, sí es porque también para prevenir que cualquier persona ponga lo que se le dé la gana. Entonces, aquí voy a tratar de no extenderme mucho aquí en este. Si lo que nosotros ingresemos hace match, ¿cierto? Con el regex, entonces modifíqueme. Es decir, this.país, ahí sí póngame lo que el usuario quiere. Y si no, quiero que me imprima. Hey, bro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ingresando? No, caracteres no permitidos. Listo, ya. Entonces, mire que acá nosotros, acá en país, vamos a hacer el intento. Vamos a poner en país, ¿listo? Porque no me guarda. Vamos a poner en país 231 y vamos a correrlo. Hey, bro, ¿qué estás haciendo? No, cierto. Miren que esto era válido. Eso es un stream y le estamos pasando un stream. Entonces, pero de esta manera nosotros estamos validando de una manera más profesional que el usuario solo ponga A, Z, D, que no se le vaya, que no vaya ya a poner un asterisco o lo que sea. Aprendimos hoy esto, ¿cierto? Los regex. Y esa es la importancia de los BSC, ¿cierto? Para mantener un control. Bueno, entonces, bueno, ya estamos hablando acá mucha caca. Bueno, antes que nada, sigamos con la presentación, que acá les tengo otras cosas. Ustedes han visto aquí, por ejemplo, en administrador esta palabrita static, ¿cierto? Y la han visto tal vez muchos static. Por ejemplo, nosotros al crear acá un método public static que retorne un double sum int a,
Hay un ejemplo acá. Bueno, no, acá return. Excuse. Entonces, si ustedes ven, ve, pero tan raro esto porque es estático. Nosotros también podríamos crear este método estático aquí en la casa, ¿cierto? ¿Quién nos dice nada? No nos dice nada. Pero entonces, ya vemos qué significa esto. Pues esto es el retorno que va a retornar, ¿cierto? El nombre del método, pero ¿qué significa esta palabrita static? ¿Y cuál es la diferencia entre static y no estático? Por ejemplo, este no es estático. Entonces, miremos acá la presentación. Atributos y métodos estáticos versus no estáticos. Los métodos y atributos que se declaren como estáticos pertenecen a la clase, más no a una instancia de objeto. Es decir, que solo hay una copia en memoria. Es decir, nosotros vamos a utilizar métodos o atributos estáticos cuando nosotros digamos, ok, este atributo o este método no depende de un objeto, no depende de los datos que reciba el objeto, nada, simplemente de la casa. Hagamos un ejemplo acá muy sencillo. Por ejemplo, acá, mm, ¿cómo definir la variable de acá? Sí, mueve static int contador de casas. O sea, ¿cuántas casas se han agregado? Inicialicémosla en cero. Miren que este atributo estático, ¿cierto? Pertenece a la clase. ¿Qué significa que pertenece a la clase? Que yo no tengo que hacer esto de casa new, que ya vamos a ver qué significa eso de new, sino que yo simplemente casa punto. A ver, si lo guardé, espérate. Bueno, pongámoslo public. Miren que yo no tuve que crear ninguna, ¿cómo es? Ningún objeto, ¿cierto? Simplemente con llamarlo ya lo puedo ingresar, ¿cierto? A ver qué error aparece acá. Bueno, ese, como para seguir lo que estamos haciendo, pongámoslo así y ya pues mediante un getDecisetter, pues ya lo modificamos, ¿cierto? Pero ese es el concepto de estático, que no requerimos un objeto. Mire que nosotros cada vez que accedíamos a cualquier cosa teníamos que crear un objeto y utilizar los métodos del objeto. A cambio acá no. A cambio mire que acá, acá no aparece porque está private, ¿cierto? Pero podíamos hacerlo fácilmente con un getDecisetter. Por ejemplo, nosotros podríamos poner acá public static que retorne cuántas casas hay. Int get contador casas. Y que retorne contador de casas. Entonces, eso es un método estático, eso es un atributo estático. Y si venimos acá y le damos get contador casa, pues ya no nos aparece ese objeto. Y mire que acá no tuvimos que crear ese objeto. Además, voy a comentar esto. Y miren, lo estamos utilizando. Entonces, estático no es que no cambie, sino que pertenece a la clase casa y no pertenece a ningún objeto. Aplica tanto para atributos como para métodos. Y, eh, y los no estáticos es que requieren un objeto. ¿Ok? Entonces, por eso es que eh, aquí cuando estamos en el main, nosotros tenemos que poner public, static, eh, lo que sea, sumar o lo que sea. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Porque acá en el main ponemos static, porque es que los métodos estáticos solo pueden acceder a atributos estáticos, ¿cierto? No, es decir, a ver, esto. Mire acá como eliminé el static de contador de casas y mira acá el error que me aparece. No puedes hacer una referencia estática a una no estática. Eso es muy importante. Lo estático con lo estático y lo no estático con lo no estático. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera. ¿Cierto? Entonces, a eso se refiere, ¿cierto? Cuando usa por ejemplo, este es un buen ejemplo, yo creo, de contador de casas.
Mire que el contar casas no depende de ningún objeto que se cree, el contar casas siempre va a ser el mismo. Acá de hecho nosotros en el constructor podemos poner dis.contador casas e incrementarlo. Es decir, que cada vez que se cree cada vez que se utilice un constructor de tipo casas para construir una casa, un constructor para construir una casa, pues se incrementa esa variable, ¿cierto? Eso se refiere a estático y no estático. Y aunque yo sé que no lo hemos, pues no recuerdo que no lo hemos visto, pues, son los atributos y métodos de tipo final, que es como se definen constantes en Java, ¿cierto? Están los atributos final, que no pueden ser modificados, los métodos final, que no pueden ser sobrescritos, y las clases final, que no permiten herencia. Por ejemplo, acá está claro el ejemplo, eh, fa- f- eh, un, un atributo tipo final o constante sería el número pi. Por ejemplo, private final pi igual a 3. Bueno, acá falta doble, 3.14, ¿cierto? Eso sería, es decir, que eso no se puede modificar. Bueno, otra best practice aquí es que eh, las constantes las ponemos en mayúsculas, ¿cierto? Por ejemplo, acá en casas se me ocurre uno que sería private final. Podríamos poner habitaciones máximas. Máxima habitaciones. Máxima cantidad habitaciones. Y pongamos lo que sea igual a 10, ¿cierto? Eso podría ser algo que no va a cambiar en ninguna casa. O se les puede ocurrir otro ejemplo de tipo final. Eso lo pregunta también a entrevistas de tipo, por ejemplo, los métodos final que no pueden ser sobrescritos. Bueno, vamos a esto de sobrescritura. Ustedes ven aquí que, por ejemplo, nosotros al darle source, podemos acá generar un toString, ¿cierto? Con estos campos, es decir, que podemos generar información del objeto que estemos creando, ¿cierto? Con este método. ¿Y este método de dónde viene? Viene de la clase objeto, ¿cierto? Y está sobreescribiendo ese método de la clase objeto, lo está sobreescribiendo en la clase, que es la clase que estamos creando, ¿cierto? Eso significa esa notación override, sobreescribir el método que pertenece de una clase a otra. Es decir, que un tipo final no lo podríamos sobreescribir, es decir, un tipo final no podríamos hacer eso. Si yo creo acá un método de tipo final, voy a crearlo por aquí, public final, push, que yo miraba de tipo final que podríamos crear en man. Mm, Agregar habitación. AGG. a- mm, y va a decir como parámetro una habitación, ¿cierto? Y yo vengo y extiendo o heredo a esta clase, por ejemplo, casa, y se me da por, bueno, hagámosle caso a caso para que no nos ponga problema, y se me da por sobreescribir este método que yo tengo acá, es decir, que yo vengo acá y hago esto, y pongo un override, aquí no es necesario. ¿Qué me va a decir? Hey, papito, vea, no puedo sobreescribir un método de tipo final desde esta clase. Entonces ya vimos lo que son estáticos, estáticos atributos que pertenecen a la clase, no a un objeto, los modificadores de acceso, la clase padre, el concepto de overloading, el overriding, que es la sobreescritura de los métodos, que si nosotros tenemos una clase, que en este caso la clase objeto, y tiene unos métodos por defecto y los queremos modificar, pues los modificamos. Pregunta de entrevista, diferencia entre overloading y overriding. Pues, sí, a mí me la hicieron. Los modificadores de acceso también. Entonces, acá nos estamos preparando para eso, muchachos. Hay que pensar en grande, hay que empezar a buscar. No, hombre, yo recuerdo que
el primer trabajo que tuve, que fue en Sophos, yo recuerdo que había que hacer un filtro bastante duro y yo recuerdo que en ese filtro habían gente muy tesa, profesores y todo, y una compañera me decía que no vamos a pasar, que yo no sé qué, y no, muchachos, mentalidad de ese resetting, o sea, que ustedes están viendo lo de cada uno, que estamos viendo lo de cada uno, no importa, eso no nos impide a nosotros empezar a buscar más allá y tal vez, ¿por qué no encontrar algo, cierto? Y pasé, pues pasé raspado, pues me contrataron de último, pero pasé. Entonces, la invitación es esa, que no importa quién esté o no importa en qué condición estemos, mentalidad positiva. No, qué pena, estamos viendo lógica uno, que no, que hijo de putas, apliquemos, miremos ahí el computador que sale y de pronto sí, de pronto no. Bueno, ya después de esa charla motivacional, vamos a ver esto que es muy importante. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos new? ¿Cierto? Entonces, ustedes ven acá que aquí en administrador nosotros siempre ponemos la palabrita new. ¿Cierto? Que new yo no sé qué. ¿Qué significa esto? Esto de new. Lo voy a explicar acá y voy a copiar esto acá, esta imagen. Cuando nosotros estamos haciendo, y voy a copiar varias, de pronto las necesito. Cuando nosotros, cualquier objeto de cualquier clase, cuando nosotros creamos o instanciamos una clase, sea la clase que sea, lo que nosotros estamos haciendo con este operador new, esta palabra reservada new, es referenciando el objeto que nosotros estamos haciendo a un espacio en memoria. Es decir, apuntar, cuando nosotros utilizamos new es apuntar con un control a un espacio en memoria y decirle, hey, en ese espacio en memoria, en esa cajita, yo voy a empezar a guardar toda la información que necesito mediante los headers. Eso es todo. Cuando nosotros utilizamos new, estamos referenciando un espacio en memoria y estamos diciendo, hey, esa cajita, ese espacio, ese slot, ese bucket, ese lo que sea, término técnico de lo que sea, resérvamelo, déjamelo quieto ahí, que yo lo voy a utilizar para este objeto que estoy creando. Eso es lo que nosotros estamos haciendo por debajo. Entonces, mediante los sedes, lo que nosotros empezamos a hacer es set país, país Italia, Italia. Set ciudad, ciudad apartado. Set, no, no, que pasar de Italia apartado, venga, no. Set Italia, set ciudad Viena. Ok, ya, Viena. Y ya empezamos a guardar en esa cajita, mediante los headers, empezamos a guardar la información. New, referencia. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí, referenciando el espacio de memoria y guardando esos datos allá. ¿Ok? Pero entonces, ¿a qué viene esa cháchara? Sí, voy a crear un objeto. Voy a crear, por ejemplo, casa, C1, eso suena como a casa María. Casa Jesús. ¿Qué pasa cuando yo digo casa Jesús es igual a casa María? Entonces yo estoy cogiendo con otro control, ¿cierto? Supongamos que es el control de Jesús, que fue con lo que hicimos con el operado new. Estoy cogiendo a Jesús y lo estoy referenciando a ese mismo espacio en memoria, ¿cierto? Entonces aquí está. Y por acá imagínense en otro control que diga Jesús, lo que sea. Entonces, si yo vengo acá, a Jesús yo no le he definido nada, pero si, ¿qué pasaría si yo vengo acá y digo Jesús.get ciudad? ¿Qué aparecería? Aparecería pues precisamente lo que tenga María, ¿cierto? Porque Jesús está referenciando a María ya, a la casa de María. Entonces, vamos a ver si eso es cierto, y eso no me hace quedar mal. Medellín. Y yo no tuve que decirle Jesús, igual New, yo no sé qué. Entonces, miren, que ya tengo un control apuntando a Jesús allá. ¿Ok? A ese espacio en memoria y ese espacio tiene unos datos. Eso es todo cuando creamos un objeto, cuando inicializamos un objeto. Imagínense una cajita con mucha información y cuando queremos recuperar esa cajita o metemos la mano o usamos el método get o cuando queremos modificarlo utilizamos el método set y ya. ¿Qué pasa? Entonces, cuando yo vengo acá y digo
y vamos a un concepto bastante bacano, que es el concepto de null, que nosotros a veces lo vemos mucho. ¿Qué pasa? Entonces, voy a utilizar este método, a ver, el de casa María.toString, para imprimir. Y vamos a ver una cosita. Miren que aquí en habitaciones aparece null, 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 y alguna vez nos ha aparecido null. ¿Y qué es eso de null? ¿Qué tiene que ver con el garbage collector? Que es un concepto también avanzado que preguntan pues en entrevistas de Java. A mí me la hicieron también. ¿Y qué es eso de null? ¿Y qué es eso de garbage collector? Supongamos ahora que nosotros en estos momentos tenemos nuestros controles o nuestra casa de María, nuestra casa de Jesús, apuntando al mismo espacio de memoria. Pero el día de mañana decimos, no, ¿sabes qué? La casa de María ya va a ser igual a null. Ya voy a explicar qué es null. Y la casa de Jesús va a ser igual a null. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es apuntando el control a el espacio, es decir, a ninguna parte. O sea, a ninguna parte. Véanlo como cuando literal no tiene el televisor y apunta a cualquier parte menos a la parte que tiene que apuntar. Pues obviamente no va a funcionar, ¿cierto? Eso es una buena analogía. Entonces, null es cuando una variable no está referenciada por un objeto. Es decir, no tenemos una caja a quien ir allá y meterle la mano y sacar los datos, sino que tenemos todo esparcido, ¿cierto? Es como, por ejemplo, cuando uno tiene un cajón, imagínese, un cajón de medias, ¿cierto? Y las medias están esparcidas por todas partes. Pues vos al momento de ir a recuperarla, pues, no sabes dónde están, ¿cierto? Entonces, null es eso, una variable no está siendo referenciada por un objeto. En este caso, al momento de apuntarle con null, pues apuntar a null, es decir, apuntar a cualquier parte menos al televisor, una analogía, lo que nos va a lanzar es una excepción, hey, null pointer exception, en donde aquí en casa de, bueno, ya pongamos este mismo método aquí abajo, null pointer exception. Ve, mira, yo no puedo invocar este método o no puedo recuperar esto porque pues yo no sé dónde está la casa de Jesús, ¿cierto? La casa de Jesús, yo no sé dónde está. Eso es a lo que se refiere, ¿cierto? Porque, porque ya está apuntando a quién sabe de dónde. Entonces, al momento de apuntar en null, nosotros ahí en ese slot, en ese espacio de memoria, teníamos una información, ¿cierto? Pero ya nadie está utilizando esa información. Pues ya la casa de Jesús ni la casa de María están apuntando a esa cajita. Entonces ahí tenemos una información que nadie lo está usando. Entonces el garbage collector lo hace la Java Virtual Machine. También lo podemos hacer nosotros, ¿cierto? Podemos recolectar manualmente la basura, pero es computacionalmente costoso. Pero por lo general, lo que hace es el garbage collector. Dice, ve, acá hay una información, nadie la está usando, nadie la está referenciando, venga para acá, se la lleva. Ese es el concepto de recolector de basura, ¿cierto? Y muy importante para mantener la memoria limpia, porque imaginen nosotros declarar mil y miles de objetos y no lo están usando, entonces el programa dice, hey, ven, no hay ningún objeto referenciando a esta cajita acá, nadie está utilizando esta información, pues ¿qué hacemos? La botamos, ¿cierto? Entonces, ese es el concepto de garbage collector, del operador new. Recuerden, new, referenciar. Apuntar con un control, ¿cierto? Y ya empezar a ir a poner información allá. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Todo bien? Sí, Pero yo tengo una pregunta. Sí, sí, contame que no me Eh, corche. entonces, ese garbage collection, como tú dices, es como un recolector de basura, ¿cierto? Sí, Entonces, si él se lleva como esos datos que no se están utilizando, ¿es para
o no entendí muy bien esa parte, si lo puedes volver a recuperar. No, 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 ya no. Es que miren que cuando nosotros referenciamos a un espacio de memoria y empezamos a meter información allá, ya esa información se queda en ese slot, ¿cierto? Se queda, no, pues está en una memoria RAM, que es una memoria volátil. Mm. Y esa información, cuando nosotros ya al momento de que ya no estamos referenciando a esa información, referenciando a esa información, pues esa información se queda allá. Se queda, "Ey, mira, nadie la está referenciando, nadie la está usando". Es como si apuntáramos nuestro control a cualquier parte menos al televisor. Eso es lo que estamos haciendo con Casa de María igual a New Casa. Estamos apuntando nuestro control al televisor y nuestro televisor va a responder. Pero en el momento de Casa María igual a null, estamos apuntando nuestro control de televisor a cualquier parte menos a esa cajita donde yo tengo la información o donde yo quiero obtener provecho, ¿cierto? Es decir, como si nosotros tuviéramos nuestro control y estuviéramos apuntando a la China o a yo no sé dónde parte, menos a donde tendríamos que apuntar, que es a donde está nuestra información. Entonces, esa información que está aquí, ya nadie la está usando, nadie la está referenciando. Entonces, toda esa información que se recolectó ahí, como nadie la usa, como nadie la referencia, esa es la palabra clave, pues que dice Java Virtual Machine. Dice, no, mano, y con el garbage collector, con eso es de la memoria heap, del old generation, bueno, eso ya es un tema un poquito más complejo de Java, pero lo que está diciendo, hey, viejo, acá hay una información en este espacio de memoria, yo necesito hacer lo más óptimo, entonces, o, o mira a saber qué haces con esa información, o la eliminas, o la elimino yo, ¿cierto? Y eso es lo que hace el garbage Vale, collect. listo, gracias. Recuérdense siempre la analogía del televisor Mm. y el Sí, operador new. Es, así me la aprendí yo. Eh, vale. eso es lo que significa null. Null es, entonces, ¿por qué acá nos aparece habitaciones igual nu? Porque en habitaciones hay objetos, ¿cierto? De tipo habitación y esos objetos no han sido referenciados. Es decir, acá en qué momento nosotros hemos hecho esto. Habitación, habitación de Kate es igual a new habitación. No, nosotros en ningún momento hemos dicho esto, ¿cierto? Nosotros simplemente declaramos el array y ya. Entonces, por eso es que nos aparece null, porque no estamos referenciando nada. No estamos referenciando esos objetos que están allí a un espacio en memoria. Y mire qué interesante. ¿Ustedes por qué creen que me apareció acá cuando por defecto null? Mire, en string null, en ciudad null, nomenclatura null, null. ¿Por qué me apareció null? Porque string es un objeto, ¿cierto? String es una clase, perdón. String es una clase y como clase, ¿cierto? Si yo creo un string, instancio de la clase string, estoy creando un objeto, ¿cierto? Pero mire que yo en ningún momento estoy haciendo esto. String, país, igual a, ¿cierto? Yo en ningún momento he hecho esto. Por eso es que aparece string null, porque no hemos referenciado el objeto string que voy a poner aquí a un espacio de memoria. Por ejemplo, y eso es lo único que pueden ser null son los objetos, los datos primitivos, es decir, yo no puedo poner esto, eh, goles igual a null. Miren, ¿por qué? Porque los datos primitivos no pueden ser eh, null, ¿cierto? Solo los de tipo objeto. Em, no, eso es básicamente lo que se refieren con null, cuando nosotros creamos new. Estas son las bases que uno debe entender, porque uno a veces hace new y de la carrera sí, pero no sabe qué está haciendo, ¿cierto? Entonces, acuérdense, igual yo les voy a pasar estas diapositivas. Y como para ir finalizando, no creo, pero bueno, ustedes han visto que nosotros utilizamos mucho el punto dis, ¿cierto? Y ya voy a explicar qué es el punto, el super también. Por ejemplo, acá, en dis punto país, dis punto yo no sé qué, dis punto yo no sé. Lo que se hace referencia a dis es a la misma clase, es decir, a casa, a casa. Es decir, casa punto, acá no se puede pues porque el,
¿Dónde está? Buscando media estática de referencia, no estática casa punto país. Mm, país o static. Bueno, esperen, no. Desde acá no. A ver, a ver, a ver. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Esta vaina se jodió. Vamos a ver acá qué aparece, porque no aparece. Bueno, porque porque nomenclatura no es un atributo estático, ¿cierto? Si yo pongo acá nomenclatura igual a static, de seguro que sí me debe dejar, sí me deja. Entonces, bueno, me perdí ahí. Ya lo solucioné. This es que hace referencia a la misma clase, ¿cierto? O sea, me hago referencia a mí mismo, ¿cierto? Es decir, this.país, o sea, este país de esta casa que estoy creando, pásemele como parámetro el país que yo estoy ingresando en el constructor de this es de mi propia casa. Y super es, por ejemplo, esto que vemos aquí. Nosotros de aquí de habitación, ¿cierto? Extendimos de casa. No, venga, este ejemplo está cutre. Voy a crear una casa que se llame Casa Bis, pues, de interés social, ¿cierto? Y voy a decir que extienda o herede de la clase casa. Ven acá, gracias, IDEM. Entonces miren que este súper súper hace referencia a la clase padre, es decir, a la clase que herede. Y súper se puede utilizar y con súper nosotros podemos utilizar los métodos que tiene, miren acá están los métodos, get, no sé qué, los métodos que tiene la clase padre. Entonces súper para la clase padre, this para la clase intrínseca en la que estoy trabajando, la clase hija, por así decirlo. Ya vimos eso de this, súper. Mm, Acá agreguémosle un atributo, eh, O sea que la extent es para heredarlo. sí, para heredarlo. Para heredar. Bueno, y ya les voy a mostrar un diagrama UML, pero ¿qué se refiere con eso de heredar? Pues es muy simple. Pues yo tengo un padre y el padre me hereda las cosas, esas cosas ya me pertenecen a mí, ¿cierto? Es decir, que yo puedo utilizar cualquier método, clase, que no sea de tipo final, como lo vimos, cualquier método o clase atributo, etcétera, de la clase, de la clase casa, lo puedo utilizar tranquilamente aquí, reutilizando así código. No tendré que volver a copiar los mismos atributos, y etcétera, sino que simplemente heredando de esa clase, yo heredo esos atributos, yo heredo esos métodos que tiene esta clase. Entonces, si yo vengo, creemos un atributo adicional a la clase bis, por ejemplo, private precio. Sí, que claro, eso tiene un rango de precios, es que pues, son 150 salarios mínimos. Y, y le voy a agregar este atributo de más y aquí this, o sea, de mi clase, punto precio, o sea, el atributo precio, quiero que quiero que a esa variable, quiero que me la asigne la que yo le estoy pasando aquí, vea. Mire que acá está, Alide nos colabora con el color. Mire que se están como un color, como, uy, no sé, rojo claro, marrón. Entonces, mire que así, si nosotros venimos y creamos una casa bis, por ejemplo, casa Omar es igual a new casa bis bueno, copiemos todo esto acá. Y aquí pongámosle que son 135. Eh, miren que mire que nosotros aquí creamos una casa bis, ¿cierto? Y le agregamos un atributo de más, que es el precio. Y si yo vengo acá y digo casa Omar punto, mire que tiene exactamente los mismos métodos
que tiene la clase casa, ¿cierto? Los mismos métodos que tiene la clase casa y no tuve que definirlos nuevamente aquí. Ven que aquí simplemente tengo un constructor y un atributo y ya, no tengo más nada, ¿cierto? Eso es lo que se refiere con herencia, ¿cierto? Veámoslo mejor así. Ah, bueno, eso hace parte ya de las herramientas que les voy a mostrar. Eh, Bueno, pasemos al apartado de herramientas. Hay una extensión muy bacana, pero para Eclipse, no sé, para NetBeans, que es Amateras UML, y creo que eso también hace parte del trabajo final, y es crear el diagrama UML. Entonces, búsquense en ustedes esos, esos plugins para generar esos diagramas de manera rápida, diría yo, no sé. Miren que acá, si yo vengo acá y creo todo. Acá ya me crea esto que tengo que entregar, ¿cierto? Pongamos esto, administrador, borrémoslo por acá. Entonces miren aquí cómo es de bacano esto. Vea, la clase casa, ¿cierto? Depende de la clase habitación, ¿cierto? Y la clase bis hereda, pongámoslo aquí más bonito, hereda de la clase casa. Ese sería como el diagrama ML. Y la clase casa que, que pertenece al paquete PO tiene unos atributos privados que están como en color diferente, unos métodos. Aquí la clase habitación tiene unos atributos privados, no le he generado los GDs y cedres. Y la clase bis que hereda de la clase casa, ¿cierto? Entonces, así, búsquense en NetBeans. Yo no uso NetBeans, pero búsquense para NetBeans plugins, ¿cierto? Que le generen esos diagramas UML de manera automática, ¿cierto? Yo conozco este que es a materias, UML, una extensión, la agrego y sale. Entonces, ese es el diagrama UML. También les quería mostrar una muy buena que es, pero para mí sería como estas dos. Pues lo voy a explicar esta porque esta no voy a entrar mucho en detalle, pero para mí esta es la mejor herramienta que yo he visto en este año, sin lugar a dudas, que es SonarLint. Por ejemplo, vamos a analizar el código que hicimos. Bueno, ¿qué es esa herramienta? Es para calidad de código, ¿cierto? Y te explica de una manera impresionante, te da recomendaciones de seguridad. Eso es, hemos dicho, descarguen esta herramienta, 100%. De hecho, yo ya estaba hablando con una ingeniera de, de X parte y le decía que yo estaba utilizando eso y ella me decía que eso era muy usado lo que son temas de producción. Para no ir, ustedes sabían, por ejemplo, que el CISO o el System.out por lo general no es recomendado por temas de seguridad. Y pues yo no sabía esa mierda, pues, o sea, yo cuando estaba, yo veo, vamos a ver en pues, qué recomendaciones me da para el parcial. Miremoslo aquí, en Zona Lint, Analyze. Miremos a ver qué recomendaciones nos da. Y esto es maravilloso, esta, este plugin, ¿cierto? Esta extensión para calidad de códigos. Miremos aquí, mira, aquí dice, remove this unused Casa Omar local variable. Remueve esta. Entonces, si nosotros le damos clic aquí y le damos en ver descripción, code smell es código que huele mal, es decir, que pues, como que está mal. Entonces, y es cierto, mira lo que dice, hay variables locales que no se usan y que deberían de ser removidas. Acá en qué momento nosotros estamos utilizando Casa Omar, no lo estamos utilizando para nada. Y te dice código que cumple, un código de ejemplo que cumple. Por ejemplo, aquí vean, nos dan esas recomendaciones de, por ejemplo, el system.out, lo que yo les decía, eso a mí me dejó loco, yo no sabía. Si nosotros acabamos en role descriptions, mire, the standard output should not be used directly to log anything. Y acá dice por qué deberías de utilizar eh, un framework log. Hay varios, hay uno en Java que es log 4SJ, algo así. Eh, y explica las razones por qué. ¿Vea? El usuario debe recuperar fácilmente los logs. Logs
en inglés, en español, registro. El formato de todos los logs deben de ser uniformes. Eh, sensitive data must be only be logged securely. O sea que hay unos datos seguros que frameworks como el que yo les acabé de mencionar para logs que ocultan esa información, ¿cierto? En cambio el system.out, uno como oculta una contraseña o algo, pues murió, ¿cierto? Todos los logs, los registros deben de ser guardados por un tema de auditoría para ver si el programa está funcionando, no está funcionando bien. En cambio, con un system.out, ¿dónde se guarda eso? Mm, sabrá el berraco, ¿cierto? Y qué elegancia eso. Y si uno va acá y mira estos estándares de seguridad, de por qué recomiendan utilizar un framework log y no un system.out, .println, les dejo de tarea, ¿cierto? Aunque el system.out, yo lo veo más que todo es como para desarrollar código rápido, pero ya cuando son temas de producción, ya hay que empezar a ver estas cositas, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, yo no sé dónde yo tengo el parcial, es este. Y yo lo analicé con esa herramienta y pues no, prácticamente a que cero. Pero no, pues no en la lógica, no. Sino en cosas como, por ejemplo, que complete este código, que reemplace esto por un logger, pues porque yo utilicé puro system.out. ¿A qué me dice? Reduce el número total de loops con un single break, no sé qué. Y miremos en qué línea está esta vaina. Aquí. Y le dan ejemplo del código no compliant code, el código que no cumple con esta regla. Y no, descarguen la verdad. Esto es un archivo, es mejor aún. Mejor aún, pero no me va a entrar en, porque ya explica, habría que levantar un servidor local y es muy fácil para que lo use, pero te analiza el proyecto de una manera. Por ejemplo, yo en uno tenía las credenciales de Amazon, el Access Secret Key y el Access Secret Key y el Access Key, el ID, para acceder a los servicios de Amazon desde la nube. Y yo tenía las credenciales ahí y yo sí decía, uno no debería tener esas credenciales en el programa porque cualquiera coge esas credenciales y, ¿cierto? Pues imagínate, le hacen un recargo de, no sé, $5.000 en Amazon y ya uno queda empeñado. Y le daba recomendaciones de por qué no debería de tener eso. Entonces, descarguen esta herramienta muy bacana. ¿Qué más sigue en esa presentación? No, ya. ¿Alguna duda o algo? Queremos que discutamos lo que sea. Preguntas, preguntas. Esas herramientas también están para otros IDE, el de Sonarly. Eh, no sé, hermano. Yo creo que sí, sí, claro. Y ¿sabe qué es lo bueno? Que no, o sea, no solo para Java, sino para el código que vos querás, ¿cierto? Para el lenguaje, creo que soporta 40 tipos de lenguajes. Está Python, que es el más usado del mundo. No sé si está JavaScript también, que es muy usado. Pero es bueno porque sí, porque le va dando recomendaciones del código. Hey, quita esto, pone esto, agrega esto, no uses esto. Por ejemplo, yo cuando vi pues que no se podía usar System.out, que hemos usado y yo he usado todos estos meses, pues ya hoy yo no sabía eso. Y son este tipo de herramientas que son muy chéveres, hombre, pues que te dicen a vos y te indican y te dicen por qué y te dan referencias. Es cierto, pero igual va a consumir recursos, ¿cierto? Porque va a estar grabando todo lo que usted... En producción es bueno, y como dice, para auditoría y todo, ¿cierto? Pero el logger va a estar copiando, grabando todo lo que aparece en pantalla, ¿cierto? Y está bien, para la producción está bien, ¿cierto? Para hacer auditorías y verificar lo que usted dice que escribió en cada acceso. Sí, es que recuerden muchachos que hay varias fases, que esta es la de desarrollo, ¿cierto? La que nosotros hacemos, y la de producción es cuando lo que estamos desarrollando, que pasa por una serie de
testeos de carga, de pruebas unitarias, de integración, etcétera. Eso lo encarga otro equipo. Cuando ya pasa eso, todo eso, ya lanzan a producción, es cuando ya nosotros estamos usando lo que programamos, ¿cierto? Y si eso es debe consumir muchos recursos, imagínate grabar todos esos logs, esos registros. Pero eso, pues, se lo enseño solo como para que lo chacarreen, lo investiguen y sepan pues que existe este tipo de herramientas que nos pueden ayudar a hacer código bastante bacano, bastante limpio, entender pues muchas cosas que pues yo no entendía eso, pues yo no sabía eso, para empezar. Yo sí en un curso de Spring que dice que un marico utilizaba log, pero pues pues no, pues yo sigo utilizando mis ISO, ¿cierto? Pero tener esos registros en una base de datos de por qué nuestro código está fallando, supongamos que ustedes lanzan esto a producción, esto que están viendo en pantalla, y ustedes no saben si está fallando o no, porque pues System.out no guarda esos logs, esos registros, y puede que esté generándole millones de errores a personas y ustedes han, pues, yo no sé. En cambio, utilizando logs, un framework log, que hay varios en Java, se registra y usted ya puede ir monitoreando a temas de auditoría de mi código. Hay mucha gente que está presentando este error, millones de personas. ¿Será que me equivoqué en algo? Me equivoqué, lo corrijo. Es- Eso es. No sé si quieren que veamos algo más de estos últimos 5 minuticos, algún concepto que queramos volver a ver o no sé, alguna pregunta con esto de new, tipo, va, los invito a que cuando finalice la clase o cuando terminen de trabajar, vayan y busquen, es más, se los voy a mandar al grupo, las preguntas técnicas de una empresa muy buena que es EPAM, ¿cierto? Una empresa internacional de software. Y de seguro van a encontrar por lo menos 3, 4 preguntas de lo que yo expliqué hoy. Conceptos de overloading, overriding, el garbage collector, los modificadores de acceso, que los atributos, que estático. Esta es la típica, estático y no estático, que explique la diferencia. Entonces, no sé, tenemos 6, 7 minuticos. Queramos que discutamos algo que Preguntas, muchachos. de lo que Bien. sea, muchachos, así sea de Pereira Nacional ayer. Sí, pues Esos mancos, sí. mancos, va, inválidos. Yo no había visto 11 inválidos en una cancha de fútbol. Y con tarjeta roja. No, no, Eh, no. No. Opiniones, ¿qué les pareció la charla? Cosas por mejorar, qué sé yo. Cualquier cosa, está bien, es recibida. Ahí viene un aplauso, aplaudir, creo que alguien aplaudió. ¿Quién aplaudió? No me acuerdo. No vi. Fue rápido ese aplauso. Ah, Cristian José Niño. Ujú. ¿Alguien más? ¿Opiniones? Parce, pues, pero proyectos, no, pues yo le digo muchas gracias. En realidad son cositas que se aprenden, aportes muy importantes, en realidad, y quedan en nuestro conocimiento, aunque no queda todo, pero sí hay cositas que quedan, ¿cierto? Y muchas gracias. De verdad, son cosas que en realidad sí nos van a servir mucho. Ah, listo, gracias, hermano. Exacto, sí. Así es, así es. Me uno a esas felicitaciones, Pedro. Yo sé que los demás también lo van a decir o lo están pensando. Muchas herramientas, muchas cositas para tener en cuenta. Ya Pedro está en la parte de producción, que es otra historia, ¿cierto? Estamos nosotros en el proceso de aprendizaje, mirando cositas, pero tener esa visión hacia dónde podemos llegar y las herramientas que nos ha ofrecido, pues es muy valioso para que no necesariamente hay que aplicarlas todas, ¿cierto? Decir, bueno, ya si no aplico esto, pues me voy a morir. No, pero sí es bueno, como que decía Pedro, tener esa visión a, a qué es lo que puedo encontrarme, ¿cierto? Y cómo
y cómo puedo con ese camino empezar a dar esos pasos, ¿cierto? Entonces, muy bien, Pedro, gracias por compartirnos su conocimiento que es muy valioso, muy valioso. Yo digo que aporta. Y no todo va a servir, claro, todo no todo nos va, digamos, a cogerlo de primerazo, pero la idea es eso, dejar esos broches ahí para Claro, que más adelante se puedan. Y como decíamos, creo que ayer decíamos, o hoy creo que con Brian hablábamos y con Christian creo, que lo que vemos en Lógica 1 de Java es del 100% será, voy a exagerar, un 1%, porque lo demás ya lo dará ya el que usted se motive y se enfoque en este lenguaje de programación y empiece a hacer productos, ¿no? A hacer proyectos, porque ahí es cuando uno más aprende en el error y en la práctica, ¿no? En el desarrollo de una aplicación ya más robusta. Entonces, es continuar, avanzar. Aquí vienen mis aplausos. Gracias, Pedro, por compartirnos su información, que es no, muy valiosa. listo. No, con gusto, muchachos, cualquier cosa y estaré compartiendo por el grupo. No, la verdad es que eso es, pues, no sé, vuelvan a ver la grabación si quieren. Ujú. Eh, y no, es que no se preocupen porque si no entendieron, no, hoy, tal vez no entiendan mañana ni pasado mañana. Por ejemplo, pero algún día entenderán. Yo creo que es acerca de tiempo, no es acerca de quiénes somos. Por ejemplo, yo cuando empecé a aprender Docker, yo no entendía esa mierda y yo me duré como 15 días sin entender eso. Por ejemplo, algo tan simple como recursividad. Es que una Mm. función que se llame a sí misma utilizando una memoria volátil, bla, 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 bla. Yo me demoré, no, por ahí 3 semanas y ponían los ejemplos más Se fáciles que rompe había todo. y yo no, no, ¿esto qué es? Yo no sé. Por ejemplo, esa programación en Tageto, yo lo aprendí empecé a aprender y yo no sé qué me habla. Yo no sé qué es un objeto, cómo así qué instancia, qué es un método, qué es un atributo, ni idea. Ya fue al tiempo, a los meses que entendí qué era eso. Bueno, medio entendí. Que yo creo que nunca llegamos a entender nada en absoluto, ni una persona, ni un tema, nada. Las personas que dicen soy experto en, pues para mí eso es basura, ¿cierto? Yo creo que nadie es experto en saber nada. Ok, sí. Muy bien. Sí, no, cualquier duda. Ahí está la grabación, esas herramientas. Y no, lo que yo quiero que se queden más que todo es que, y lo más importante, como cuando yo estaba viendo análisis, cuando estaba viendo diseño geométrico de vías, yo recuerdo que el profesor nos decía, identifique cuando ustedes vayan en la calle todos esos conceptos ingenieriles que ven, que es una berma, que es la berma, que el carril izquierdo, derecho, el sentido, etcétera, todas esas cositas, que el bombeo, todos esos elementos pues, que tienen una vía, ¿cierto? Y la invitación, lo que yo quiero que se quede no es código, porque eso pues, al fin y al cabo lo hará ChatGPT mucho mejor que lo hicimos hoy, ¿cierto? Sino como empezar a crear ese pensamiento de programación, ¿cierto? De cuando yo veo una cosa, relacionarla con algo de la programación, concepto de la programación. Cualquier situación que se me presente, cualquier persona que yo me encuentre, cualquier lo que sea, ya yo, listo. Esto lo puedo modelar como una clase, esto lo puedo modelar como un for, como un ciclo, como un condicional. Este tipo de persona lo puedo declarar de tipo tal. Eso es lo más importante, y empezar a pensar así, empezar a pensar en programación, ¿cierto? No lo que vemos en 2 horas y ya, para la casa, sino identificar esos elementos. Eso es todo para mí. Listo, ¿no? Quisiera subirle un favor grande, hombre. Lo que pasa es que yo quisiera subir este video. No sé si las personas que hablaron, claramente, solo las personas que hablaron, si no tienen ningún problema en que yo suba este video a YouTube.